Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Este episodio quizás no tiene que ver 100% con los temas que se suelen tratar en el podcast, pero bueno, al final me parece un tema trascendente un poco para entender todo el ecosistema de las redes sociales, de tecnológico, etcétera, etcétera, y bueno, creo que viene a colación. Y además, bueno, pues las solemos nombrar cada poco. Se trata de un episodio hablando de las plataformas de streaming. Vamos a hacer una cronología de los hechos. Netflix llegó a España en 2015, más o menos. Amazon Prime llegó en 2016. En medio de la pandemia, la verdad es que es la reina en cuanto a typing, llegó Disney. Un año después llegó HBO. Y bueno, entre medias, pero siempre un poco más rezagada, porque al final, pues como más de nicho, llegó Apple, que llegó en 2019. Y bueno, pues todavía en 2024 llegó Sky. Y bueno, pues a veces en España pues se ha abierto Filmin, está Movistar, está 3Player, RTVE. Cuando llegaron, sobre todo cuando llegó Netflix, bueno, pues digamos que esto fue un poco el fin del pirateo, ¿no? En España. Antes casi todo el mundo pirateaba, éramos además uno de los países que más pirateaba. Con la llegada de Netflix y Spotify, sobre todo, pues la gente se dio cuenta de que muy poco dinero, estas plataformas te daban mucho, eran muy cómodas y no merecía la pena seguir pues bajándote música, sobre todo en el caso de Spotify muy claro, porque al final te es toda la música, al final, ¿qué sentido tenía? Y en el caso de Netflix, igual no tenías todas las pelis, no tenías todas las series, porque nunca lo he tenido todo, pero tenías suficiente como para bueno, ahorrarte lo engorroso, que cómodo evidentemente no era, para descargar tus películas, buscándolas, bla, bla, bla. Pero desde ese tiempo, pues ha habido subidas de precios constantes e incluso al principio se podía compartir cuentas entre miembros de una familia, pero no necesitaba ser de la misma familia, podían vivir en casas separadas. Y esto, por ejemplo, en Netflix ya se acabó y el resto también lo quieren ir poco a poco implementando. Es decir, que no puedes compartir con tus amigos para que te salga más barato. ¿Por qué ocurre todo esto? Pues bueno, porque al final el audiovisual no es barato. ¿Pero de qué quería hablar yo un poco en el podcast? Pues quería hablar de cómo estas plataformas que vinieron a acabar con la televisión. Es más, vino un poco también a relación porque aquí hemos hecho un episodio de los influencers, que también se habló de que los influencers podían acabar con la televisión porque, bueno, al final las redes sociales, YouTube, etcétera, etcétera, le quitaban cuota a la televisión. Pues en este caso el streaming sí que fue el que venía a enterrar a la televisión tradicional. ¿Y qué pasa? Que cada vez se parece más a la televisión tradicional. Comentemos cosas que hay actualmente en el streaming que son 100% de la televisión y que antes no había cuando llegó el streaming. El primero, anuncios. Ahora hay anuncios. Antes de poner una serie en Prime, te salta un anuncio. Hay publicidad. Pero no solo eso. Si pagas más, tienes menos publicidad. Si pagas menos, como en el caso de Netflix, tiene una cuota, un modelo de suscripción en el que tienes menos contenido, pero es más barato y te intercala publicidad. Spotify, cuando es gratuito, es con publicidad. Pero bueno, ahora estamos hablando del streaming. Luego, esto es muy de la televisión, ¿no? Al final, nosotros siempre entendimos que en la televisión pues había anuncios entre mitad de una película, por ejemplo. Pero han añadido más cosas muy de la televisión. Directos. Ahora hay directos de
de deportes. Netflix ha hecho hace poco un partido de tenis en directo, de galas, de premios. Apple TV, bueno, está echando ya la liga MLS y quiere hacer un contrato con la FIFA para echar nuevos torneos, otra vez directos, cuando antes era pues contenido que estaba ahí en un catálogo y veías cuando querías. Ahora ya hay contenido en directo. Hay programas muy de la televisión, como puede ser Pekín Express, que creo que va a salir en HBO, o Operación Triunfo, que ha estado en Amazon Prime. Ya no está en la televisión tradicional y ahora está en Amazon. Incluso, bueno, el modelo de series del principio de Netflix cuando llegó era todas, te ponían una temporada de golpe, y ahora muchas plataformas ponen capítulos semanales, muy de la televisión también. Incluso, por ejemplo, hay una función aleatoria en Netflix que al final es un poco como hacer zapping, porque te va poniendo contenido. Pero es que incluso el típico zapping de estar delante de la televisión tocando botones y sin ver nada, es el scrolleo, ¿no? El scrolling que hacemos un poco en Netflix o en Prime, buscando algo y al final no acabamos viendo nada y estamos viendo trailers o leyendo sinopsis y para arriba y para abajo y al final no vemos nada. Es un poco el zapping anterior. Están favoreciendo eso porque nos dan tanto exceso de oferta que al final el ser humano pues no se decide. Y bueno, también hay realities, no solo Operación Triunfo, sino ha habido más realities, que al final es también muy propio de la televisión. Así que vemos como lo que iba a acabar con la televisión, porque la televisión era anticuada, era en directo, que eso estaba fatal porque no lo podías ver cuando querías, los programas eran un poco casposos algunos, mucho salseo, esos programas también ahora existen en Netflix, había demasiada publicidad, demasiados anuncios, ahora lo hay en todas estas. Tenías que esperar una semana para ver el siguiente episodio de tu serie favorita, ahora también lo hay en muchas de estas. Al final estamos viendo cómo se han convertido en lo que venían a destruir. No es la primera vez que ocurre. Al final, si la televisión estuvo tanto tiempo, o por algo, ¿no? Y vemos cómo al final quieres subir, quieres vencer a tu enemigo, pero al final tu enemigo estaba ahí desde hace tanto por algo. Y bueno, pues esto también es un poco cíclico, porque al final la gente volverá a la televisión. Las plataformas cada vez son más caras, cada vez tienes menos. Antes tenías todas por muy poco dinero. Ahora ya no. La mayoría de la gente ya no tiene todas, solo tiene una. Tarde o temprano igual ya tienen ninguna, vuelven a la tele. Vuelven a descargar incluso contenido. No sé qué va a ocurrir. Pero es verdad que todo se ha puesto un poco donde creíamos que no iba a llegar. La verdad que no lo sospechaba para nada. Y bueno, pues es un poco la situación actual. Sorprendente, cuanto menos. Y bueno, pues lo dicho. El streaming parecía que iba a acabar con la televisión y al final se ha unido a ella y cada vez se diferencia menos. Y bueno, como hemos mencionado antes, al final Movistar era un canal antes, era Canal Plus, A3 Player era pues bueno, Antena 3 y otros cuantos canales, RTV eran los canales de RT y al final ellos mismos también tienen sus plataformas en streaming, con anuncios, con contenido por catálogo, contenido directo, al final. Ya, por ejemplo, entre A3 Player y Netflix, pues hay poca diferencia. Sí, hombre, el catálogo es mucho más extenso, ¿no? En Netflix, pero al final son iguales. Tienen los mismos tipos de contenido casi. Pues esa es la situación actual. Me parece cuanto menos curioso. Y bueno, repito, ha pasado con muchas otras cosas y creo que venía un poco a relación del... Era interesante comentar esto dentro del podcast. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola@marketinginfluencers.com o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web, marketinginfluencers.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!